al Señor. ¿Se puede sentar el pueblo del Señor? Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Hermanos queridos, el profeta Jeremías le dice al Señor: tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame. Hermanos queridos, muchas veces estamos en una situación de confusión. A veces nos encontramos como desorientados. A veces nos sentimos como hundidos en un mar de agobios. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué nos vienen estos sentimientos, estas sensaciones que abruman y entristecen nuestros corazones hasta hundirnos en muchas ocasiones, hermanos? ¿Por qué? Pues porque hemos perdido la dirección de Dios. Porque hemos perdido la dirección de Dios. Por eso es que nos sentimos en muchas veces confundidos, desorientados y en un mar de agobio. ¿Y por qué perdemos la dirección de Dios, hermano Antonio? Me podrán decir ustedes. Pues porque empezamos a actuar por nuestra propia cuenta. Y cuando actuamos por nuestra propia cuenta, entonces perdemos el compás, perdemos la dirección de Dios. Cuando actuamos por nuestra propia cuenta, hermanos, cuando nos dirigimos por nuestro propio saber, cuando tú ya empiezas a actuar en tu vida, en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, en tu propio saber, hermano. Pero, hermano, ¿qué dice el profeta? Tú lo sabes, oh Señor. Amén. Tú lo sabes. Entonces, ¿quién es el que sabe, hermano? El Señor. Amén. Dios Todopoderoso es el que sabe. Porque la dirección de Dios es sabia. Amén. Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Por eso, como decía nuestra hermana Altagracia, unas veces le pedimos al Señor algo y el Señor, que ve más allá, nos dice no, porque no te conviene. Y nosotros somos como niños malcriados, como niños caprichosos, que cuando le dice el papá o la mamá al niño, no te compro golosinas, el niño empieza a patalear y a llorar, y a veces somos como niños malcriados. Y el papá le dice, no te compro golosinas porque tienes caries y no quiero que pierdas los dientes, porque comes demasiada golosina y te va a hacer daño en el estómago y en la dentadura. Y entonces el papá no le compra la golosina. Y a veces nosotros, hermanos, pedimos cosas al Señor, pero Dios ve más allá y nos dice, no te la doy. Y cuando tú le pides algo al Señor, la respuesta de Dios es no, puede ser sí, o puede decir sí, pero espérate, todavía no ha llegado la mejor hora. Entonces tenemos que esperar la mejor hora del Señor, porque el Señor ve más allá. El Señor conoce toda tu vida. El Señor ahora mismo sabe cuál es todo tu día, todos los días que te faltan, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que no va a ocurrir. Así es. Hermanos, entonces tenemos, hermanos, que entrar en la dirección sabia de Dios. Amén. Hermanos, Dios no está para satisfacer nuestros deseos, ni mucho menos. Dios marca el rumbo de nuestras vidas. Amén. Y tenemos que abordar el tren de la voluntad de Dios. Amén. Hermano, gloria al Señor. Amén. Hermanos queridos, el tren de la voluntad de Dios pasa por la estación de nuestra vida y tenemos que abordarlo. No nos apeemos, no nos bajemos del tren de la voluntad de Dios o sufriremos las consecuencias. Tú lo sabes, hermano, qué es lo que te está pasando en tu vida.
¿Y por qué te está pasando? Tal vez te estás desviando o te estás apeando del tren. Pero el tren de la voluntad de Dios te lleva al destino de la vida eterna. Gloria al Señor. No te bajes, no te apees, hermano y hermana querida, del tren de la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor. Y dice el salmista, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame. Acuérdate de mí. Un momento. ¿Cómo que te dice, acuérdate de mí? ¿No será más bien que somos nosotros los que no nos acordamos del Señor? Hermano, yo creo, hermano, que a veces pasa eso, de que nos da la impresión como que el Señor nos ha olvidado, y somos nosotros los que no nos acordamos de Él. Entonces, hermano, dice, acuérdate de mí, le dice el profeta Jeremías, pero repito, ¿no será más bien que somos nosotros los que no nos acordamos del Señor? Hermanos, examina si tu devocional se ha convertido simplemente en un rito a cumplir. Bueno, me levanto, hago el devocional, por la noche hago el otro devocional y punto. Y estoy como cuando vas en el coche y le metes primera, después le metes segunda, tercera, cuarta, y si puedes le metes la quinta también, para ir lo más rápido posible y cumplir delante de Dios, y eso se acabó. Eso no es así. Amén. Eso no es así, hermanos. Sí. El devocional, hermanos, es un tiempo de íntima comunión con el Señor. Amén. Hermanos, a lo largo del día te van a suceder muchas cosas. Presenta tu vida delante del Señor. Y cuando llegue la noche, dale gracias por lo que el Señor te ha dado a lo largo del día. Presenta tus sueños delante del Señor, la protección del Señor, y agradece a Dios por todo lo que te ha dado. Gloria al Señor, hermano. Y dice el salmista, y visítame, como si Dios habitase fuera de ti. Muchachos, pero si desde el día que te convertiste, el Señor, por el Espíritu Santo, mora en ti. El Señor habita tu cuerpo, habita tu alma, habita tu corazón. Hermano, seamos conscientes de la permanente visitación del Señor. El Señor está permanentemente en tu persona. Dice el apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a dejar llevar de la depresión? Como pasaba con el profeta Jeremías, y decirle, y visítame. Como si el Señor no estuviera en ti, hermano. Tenemos que ser conscientes, hermano, de que el Señor está permanentemente visitando tu vida. Hermano, hemos perdido muchas veces la noción de la presencia de Dios y por lo tanto de la dirección de Dios. Hermano, una persona, un cristiano, una cristiana que es consciente de la presencia de Dios, está en la dirección de Dios. Amén. Hermano, está montado en el tren de la voluntad del Señor. Amén. Aleluya. Y dice, y véngame de mis enemigos. Pero, hermanos queridos, oremos por nuestros enemigos. Amén. Y pidamos al Señor amor para con ellos. Amén. El Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen y os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, hermanos, el Señor vino a pulir la ley. La ley, Dios dio la ley, pero el Señor Jesús le ha sacado brillo. Hermano, le ha sacado brillo. Entonces, hermano, ya no podemos orar diciendo, véngame de mis enemigos. No, oremos por nuestros enemigos. Pidamos al Señor amor para con ellos. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Y nos sigue diciendo, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Amén. Hermano, Dios prolonga su enojo o enfado
porque la palabra enojo significa enfado, conforme a la capacidad de nuestra resistencia. El Señor no va a tensar la cuerda de tu vida hasta tal punto que se rompa, hermano, ni muchísimo menos. Dios está en control. Y el Señor no va a permitir una prueba que tú no puedas resistir. Entonces, hermanos, gloria al Señor, dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Y hermanos, Dios prolonga a su enojo de manera controlada, conforme a la capacidad de nuestra resistencia. Amén. Dios nunca nos vendrá con reproche, pero sí te hará recordar las advertencias de su amoroso cuidado, hermano. Amén. Siempre, hermanos queridos, nos hará recordar Amén. esas advertencias que trajo a tu vida, pero nunca te vendrá con reproches. Amén. Gloria al Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Gracias. Lo sigue diciendo la palabra. Y sabes que por amor a ti sufro afrentas. Cierto que lo sabe. El Señor lo sabe perfectamente y guarda la lista de las afrentas que está sufriendo para aplicar su justicia. Hermano, ¿qué nos dice en el versículo 16? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras. Dios no esconde su palabra, pero nosotros debemos de buscarla. Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el pan que alimenta nuestra alma. Amén. Hermanos queridos, dice la palabra, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Gloria Aleluya. al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al cielo. Mientras más pura Padre. sea la palabra, más rica y alimenticia. No alineemos el pan de Dios con tradiciones humanas. Amén. Hermanos, Amén. no alineemos el pan de Dios con tradiciones de hombre. Porque, hermanos, aquí está la palabra. Sigamos la palabra tal cual está, hermanos queridos. Sin añadir y sin quitar, sino siendo fiel a lo que es la palabra dada por Dios. Así, Hermano. amén, amén. Hermanos, dice que le fue por alegría y por gozo del corazón. El gozo del Señor nos viene por comer la palabra. Cuando tú comes la palabra, cuando tú gustas la palabra, el gozo del Señor se hace en tu corazón, hermano. La alegría, hermano, viene a tu vida, gloria al Señor, hermano. Entonces Dios nos inyecta sabiduría y el poder de Dios que alimenta y fortalece nuestro ser interior por medio de su palabra. Hermano, un cristiano fuerte es un cristiano victorioso. Gloria al Señor, de victoria. Y un cristiano victorioso está lleno de gozo, lleno de paz, lleno de amor, hermanos queridos. Entonces, hermanos, un cristiano gozoso, alegre, es un cristiano que no vive en derrota, porque un cristiano que vive en derrota y sin fuerza es un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios. Pero cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tú vives en victoria. Vendrá el diablo a ponerte la zancadilla, a que peques en algo de palabra, de pensamiento, de obra, pero tú vas a vencer y dices, no, porque la palabra de Dios dice esto, y entonces no vas a caer en la tentación. Gloria al Señor. Hermanos, dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor de los ejércitos. El nombre del Señor se invoca, ¿en dónde?
en la adoración del Señor. Amén. Cuando estamos adorando y glorificando al Señor, tú invocas el nombre del Señor. Invocamos el nombre del Señor. Dice, cercano está el Señor a todo lo que le invocan. Salmo 145, 18. Gloria al Señor. Por eso no faltemos nunca al culto. La palabra de Dios dice, no dejaros de reuniros, de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hermano, el culto es necesario. Ahí donde estamos invocando como pueblo de Dios el nombre del Señor. Y entonces su presencia viene sobre nosotros. Y aquí está la palabra, hermano, para traerte alegría y gozo y paz a tu corazón. Gloria al Señor. Y fortaleza espiritual. Que tú salgas aquí, hermano, como decía aquel cristiano, con muchos kilos espirituales, bien gordo espiritual, bien con mucha fortaleza. Gloria al Señor. Aleluya. Nos dice el versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. No me senté en compañía de burladores. Hermanos, la burla es una falta de respeto al prójimo. Hermanos, un cristiano jamás tiene que burlarse de nadie, ni tampoco criticar a nadie. Hermano, cuando tú veas a alguien que critica a alguien o que se burla de alguien, apártate, hermano, porque eso no le agrada al Señor. Hermanos, la burla es una falta de respeto al prójimo y un robo de su dignidad humana. Le estamos robando la dignidad a nuestro prójimo si nos burlamos de él. Y Dios no quiere eso, hermano. Dice, ni me engreí a causa de tu profecía. ¿Y qué significa engreírse? Pues ponerse como un pavo real, ¿verdad? Esto el pavo real que echa las plumas, ¿verdad? Que se cree muy orgulloso, que se cree que es alguien, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, y ni me engreí a causa de tu profecía. Pero, hermano, ¿cómo es que nos vamos a engreír? ¿Cómo que nos vamos a echar orgullo y jactancia, hermano? Sí, hermano, todo lo que tenemos es por su gracia, nos ha venido de su mano, amorosa, misericordiosa, graciosa, hermano. Hermano, ¿qué le dice Pablo a los Corintios? ¿Qué le dice? Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, hermano, a Dios solo sea la honra, amén, la gloria y la alabanza, amén, por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y el profeta sigue diciendo, gloria al Señor. Alabanza. Dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Y hermanos queridos, yo muchas veces mi corazón se llena de indignación. ¿Sabéis por qué, hermanos? Porque veo las injusticias, las grandes injusticias que hay en el mundo. Patronos que abusan de los empleados, de sus trabajadores. Gobernadores, presidentes de gobierno, ministros, que van a robar, a sacar. Que todo su afán es, cuando acabe la legislatura, yo salgo de aquí rico. Y tantas cosas. Niños que están muriendo de hambre en estos momentos, hermano. Gente que no es muy pobre y no puede, hermano querido, operarse porque no tiene dinero para ello, ni siquiera para comprar unas medicinas, hermano. Entonces, hermano, eso indigna, hermano, indigna a uno. ¿Y qué dice el salmista? Dice, me senté solo. Entonces, hermano, el hombre de Dios, dolido, hermano, por la injusticia del mundo y el deterioro moral de la sociedad, ¿qué es lo que hace? Medita en soledad el mal que gobierna el mundo. Como el profeta que dice, me senté solo. Y así muchas veces, hermano, yo me retiro a mi habitación y estoy a solas meditando. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Hermanos, tiempos difíciles son estos, tiempos difíciles. ¿Y qué dice el versículo 18?
porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Cómo así, hermanos queridos? Yo encuentro dos razones por las cuales el profeta decía esto. Hay dos razones. La meditación de las injusticias en la sociedad y la meditación de la injusticia personal. Entonces pongamos un fin determinado, hermanos queridos, a las dos cosas, a las dos causas, para que no se transformen en un daño perpetuo sin curación. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que puede levantarse en nuestros corazones el rencor. Y eso es una gran enfermedad. Es como una herida que no tiene curación. Hermanos, gloria sea dada al Señor. Amén. Dice, hermanos, dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Hermanos queridos, Dios no es como un charco. Llueve, sales a pasear por el campo, ves un charco, la tierra está reseca, el sol sale, al día siguiente vas para allá y ya el charco ha desaparecido. Hermanos queridos, pero Dios no es así. Dios no es una vana ilusión. El Señor es una realidad. Amén. El Señor, hermano querido, dice, hermano, que Él es como fuente de agua viva. Aleluya. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el profeta en el capítulo 2. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero el Señor es fuente de agua viva. Amén. Para Amén. nosotros. Gloria al Gloria al Señor. cielo. Nos ponemos en pie, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Gracias. Y gloria a Dios. Cantamos un último cántico. Amén. Aleluya. Amén.